Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen incidentes rarísimos reportados durante toda la historia a los que nadie hace caso porque seguro que son supercherías, porque seguro que la navaja de Occam, proporcionada por gente que además no sabe lo que corta la navaja de Occam, les da una maravillosa explicación. Hoy ya prácticamente nadie piensa más allá de sus narices, y no lo hace porque los estamentos del poder siempre se han ocupado de demonizar todo lo raro, porque aunque lo raro pase, pues ellos parece que saben todo lo que ocurre en el mundo, y en mi opinión creo que son ellos los demonios al no ocuparse de lo raro. No lo hacen porque es fácil pensar que el mundo es fácil aunque sea complejo, porque lo mejor es tener el monopolio de las creencias, o mejor aún, de las verdades absolutas, y porque no hay nada que más les guste y que más le guste a un mediocre que le den la razón cuando sabe que no la tiene a costa de lo que sea. A más B más C igual a su nunca nada. Y con estas cosas que hablo aquí, con todo respeto, pasa lo mismo. Expongo casos impresionantes y olvidados que nunca oiréis en ningún otro sitio, y que este planeta, dominado por gentuza jarfia de muy baja estofa, pues sencillamente ha hecho como si no existieran, como si ocurrieran, pero realmente no tuvieran importancia. Y de hecho son casos que se han repetido en diferentes épocas, que son pues muy parecidos y protagonizados por personas que no tienen nada que ver y que de hecho pues eran partidarios de su propia bendita navaja de Occam, pues la cual se les rompió el día que vivieron los hechos de sus incidentes. Dicho esto, a mí de verdad es que me parece súper importante decir todo esto que estoy diciendo, porque pocos o nadie lo dice. Y bueno, pues hoy vengo a traeros un suceso extraordinario investigado por la autora Joan Forman en su libro The Masks of Time, y ocurrido en los años 90 en la entrada principal de la Torre de Londres. Así que vamos a coger una vez más nuestra máquina del tiempo preferida, y aquí tenemos a un guardián que no quisieron decir su nombre, al que vamos a llamar Joe, con su uniforme rojo y su curioso casco de pelo negro alargado hacia arriba, estos cascos tan curiosos. Y bueno, pues este hombre está cumpliendo ahí con el protocolo que rige su peculiar trabajo, con sus cambios de turno y sus movimientos en su numerito de siempre, claro, pues muy apreciado por los turistas que allí se acercan. Y bueno, pues a este hombre resulta que le tocaba el turno de noche, y soledad y esa humedad londinense del Támesis en un ambiente lúgubre al atardecer. Las luces parecían desconectadas, y desde su puesto, siempre con la misma visión, aquel soldado de repente observó algo muy raro que no había visto nunca. Pasó de pronto, antes no había nada, era todo normal, y en un abrir y cerrar de ojos la luz era ligerísimamente diferente, y en la torre vio como en lo alto 5 alabarderos de una época anterior, sin duda de una época que no era esta por su aspecto, asomaban por las ventanas fumando de sus pipas. Cascos metálicos coronados con plumas rojas y mallas rojas también, todos con chaleco morado y mangas amarillas. Y claro, este hombre se quedó allí diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una fiesta de disfraces? Volvió a su puesto completamente extrañado, sin saber que ya había entrado en ese chasquido de la realidad del que tanto hablamos, y observó el habitáculo interior en el que hacía guardia. Toda la sala había cambiado de
aspecto en un abrir y cerrar de ojos, rastros de hierros y madejas de metales propios de una fundición y paredes de piedra sin cables eléctricos llenas de antorchas, todo propio del tiempo en el que se construía el puente de Londres. Al mirar hacia atrás, resulta que había una nueva sorpresa, porque todo había vuelto a la normalidad en otro evento momentáneo que ocurre de forma similar a varios de los estudiados en este canal. Es decir, él, desde la época en la que había sido transportado, y en esa puerta podía ver su presente dándose la vuelta, pero se encontraba en la sala del pasado. No decidió subir ni moverse más allá de la garita, y de hecho ocurrió algo rarísimo de nuevo, porque al darse la vuelta, aquel soldado que estaba allí girado volvió a mirar hacia adelante y efectivamente pues allí volvió a encontrarse toda la zona de las madejas y los metales, y sorpresa, es que volvía a estar mirando hacia un lado y hacia otro, y estaba mirando diferentes tiempos, por un lado el presente y por otro lado otro tiempo, el tiempo que estaría relacionado con la construcción del puente de Londres. El fenómeno le estaba devolviendo a la realidad y a otro tiempo pasado en un intercambio doble, en un múltiple puñetazo temporal, y que, claro, como vemos, el testigo apenas tenía tiempo de respuesta, según la investigadora, y esto ocurre en muchos casos, y claro, como para hacerse preguntas, como para decir y hacer mucho más que andar algo, como para fijarse en muchos detalles, y bueno, pues poco podía hacer este hombre. Así que bueno, pues decidió volver y claro, pues sin mucho más que volver a la realidad, volver a su tiempo, completamente, por supuesto, aterrorizado. Para la historia, por supuesto, esa visión de esos alabarderos allá arriba, que lo mismo también vieron a un despistado soldado que debió parecerles futurista en su tiempo. Un caso extraordinario que la verdad es que es bastante raro por esa múltiple visión de adelante y atrás en lo que sería un cambio temporal. En la misma obra tenemos un evento de desdoblamiento del tiempo protagonizado por la misma autora, quien en 1990 entró en Haddon Hall, al suroeste de Sheffield, mientras se encontraba de vacaciones muy cerca del Parque Nacional Peak de Street, que es un complejo arquitectónico del siglo XVI, propiedad de una adinerada familia, los Greys, en donde a día de hoy pues se realizan celebraciones de bodas, aunque antaño fue un palacio conocido por la inmensidad y belleza de sus jardines. La verdad es que es un sitio preciosísimo. Bueno, pues aquí tenemos a Joan paseando por sus salas una a una. Esta mujer va viendo todas las habitaciones hasta que entra, bueno, pues va entrando en una que da a la escalera principal. Parecía un poquito más desvencijada, quizá no habían restaurado esa parte, piensa la protagonista, sin darse cuenta de que efectivamente ella también había tenido ese chasquido de la realidad de los viajes en el tiempo que muy pocas personas saben que tienen en directo. En lo alto de la escalera, 4 niños la observan con miradas fijas y penetrantes. La están mirando como si fuesen prácticamente fantasmas, pero no lo son. Joan se detiene y se fija, sobre todo mirando a uno de ellos, una niña de unos 9 añitos de edad, con el pelo rubio y largo hasta los hombros, un vestido amplio de seda de color gris verdoso y un cuello blanco impoluto, con un sombrero a juego del mismo color. De pronto se ponen a jugar, ajenos a su presencia, y su impresión es que ella realmente pues no estaba viendo todo aquello con sus ojos físicos, con su iris y su córnea. La visión era extraña. Lo sintió como algo más
íntimo, más profundo, quizá una proyección. No era una visión normal. Según la autora, parecía más una alteración, como si los colores y el ambiente no se correspondiesen realmente a su realidad. Joan dejó de ver a los críos cuando estos se ocultaron de su presencia, y bueno, pues esta mujer dejó de seguir a esos chavalillos y decidió seguir avanzando en su visita. Al entrar en la sala dedicada al hijo mayor de la familia Grace, resulta que ocurrió algo sorprendente y quizá terrorífico, porque Joan observó los retratos familiares y en medio de aquellas pinturas encontró la imagen de la niña que había visto hacía solo unos minutos. Su nombre era Lady Grace Modales y había muerto en desgraciadas circunstancias en la década de 1640. El misterio de los deslizamientos del tiempo, tal y como son denominados en la lengua de Shakespeare, abarca tantos campos y situaciones que a la hora de evaluarlos, también por mi parte, pues necesitamos referencias científicas que puedan poner un poco de luz ante tales sucesos, ¿no? Y bueno, pues los investigadores Colin Wilson y Josh Grant, por su parte, ya expusieron en su libro The Directory of Possibilities que el doctor Joseph Rhodes Buchanan del Instituto Médico de Covington defendía la hipótesis de que los objetos físicos son capaces de mantener una memoria histórica de los sucesos que han ocurrido, que han pasado en su entorno. El modelo matemático consistiría en una grabación a nivel cuántico, a nivel atómico, en donde cada átomo, cada pequeñísima parte de todo lo que existe, sería capaz de grabar y también sería capaz de recrear todo el flujo del tiempo que habría a su alrededor y que también sería capaz de, básicamente, de llevar en el futuro, de recrear en el futuro, pues todo lo que serían los cambios, las vivencias, los sonidos y las imágenes ocurridas cerca de su localización. El propio doctor Buchanan afirmó que esa nueva variable de la ciencia, la psicometría, podría hacer que el ser humano descubriera partes olvidadas de la historia de la Tierra a través de la geología y el estudio de los materiales, también incluso del estudio de su propia genética. Es decir, que estudiando lo que sería la geología de los lugares y sus átomos, pudiese el hombre saber qué ocurrió alrededor de cada uno de esos materiales y podría llegar a saber y a recrear todo lo que ocurrió alrededor de esos materiales en el pasado. Si nos fijamos, y teniendo en cuenta que tanto en este caso como en el de la Torre de Londres tenemos dos vivencias que recrean un momento exacto de nuestra historia. Por un lado, la famosa construcción del puente de Londres sobre el Támesis en una época en donde no existía la electricidad, vista por un trabajador desde abajo y accediendo a una sala, que sería el fenómeno del desdoblamiento del tiempo o de recreación del tiempo o transporte a ese punto del espacio-tiempo, como queramos llamarlo. Bueno, pues parece acompañarle desde el exterior de la torre hasta el interior constantemente. Y también tenemos una escena del siglo XVII en donde los niños de la familia Grace ven a John Foreman durante unos minutos. No sabemos si el soldado tuvo también los colores alterados, tal y como le ocurrió a la mujer del museo, pero sí podemos entender que el transporte al pasado puede producirlo, pues algunas personas sí y otras no en algunas determinadas circunstancias. El fenómeno conecta una y otra vez a dos épocas sin aparentes nexos de unión, pero como vemos en el último caso, a veces encontramos sorpresas en directo, como puede ser un retrato familiar en un castillo en donde había ocurrido una tragedia en la década de 1640. Y es que vamos aprendiendo cada vez más cosas de los casos que vamos viendo. ¿Pudo aquel cuadro impregnarse de aquel drama
como así apuntarían las investigaciones del doctor Buchanan? ¿Pudo aquella sala impregnarse de todo aquel drama? Y entonces, pues aquella mujer, pues teniendo su genética, sería una genética especialísima y teniendo ella pues unos átomos, es una persona completamente especial, pues pudiendo ella recrear todo lo que ocurrió en aquella sala, siendo ella una mujer única en el mundo y incluso pudiendo acceder a verlo en directo. ¿Y qué personas pueden recrear el pasado? ¿Pueden traer el pasado? ¿Qué diferencia genética les distingue de nosotros? ¿Por qué les pasa esto? ¿Y por qué solo pueden verlo unos minutos o segundos? ¿Qué ocurre a nivel atómico en este mundo que parece que dejamos nuestra impronta en todo y hay personas que son capaces de recuperar, rascar y prácticamente dominar durante al menos un tiempecito ese mundo de ese tiempo en el que no han nacido? Somos los seres humanos una especie extraordinaria y aunque haya personas que lo nieguen, también lo que hay en nosotros y lo que nosotros dejamos a nuestro alrededor también es extraordinario. Según se ve, dejamos parte de nosotros en el pasado, sin ninguna duda. Pues quiero pensar que ojalá pues podamos hacer entre todos un mundo que no mire al pasado, lamentando ser un mundo lamentable. Eso es así. Quiero pensar que todos aquellos que niegan también las evidencias de los misterios y las verdades de este planeta, algún día nos den la razón a los que con humildad trabajamos para ver un mundo simplemente más lógico, más justo y mejor. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Es tener el monopolio de las creencias, o mejor aún, de las verdades absolutas, y porque no hay nada que más les guste y que más le guste a un mediocre que le den la razón cuando sabe que no la tiene a costa de lo que sea. A más B más C igual a su nunca nada. Y con estas cosas que hablo aquí, con todo respeto, pasa lo mismo. Expongo casos impresionantes y olvidados que nunca oiréis en ningún otro sitio y que este planeta, dominado por gentuza jarfia de muy baja estofa, pues sencillamente ha hecho como si no existieran, como si ocurrieran pero realmente no tuvieran importancia, y de hecho son casos que se han repetido en diferentes épocas, que son pues muy parecidos y protagonizados por personas que no tienen nada que ver y que de hecho pues eran partidarios de su propia bendita navaja de Occam, pues la cual hoy ya prácticamente nadie piensa más allá de sus narices, y no lo hace porque los estamentos del poder siempre se han ocupado de demonizar todo lo raro, porque aunque lo raro pase, pues ellos parece que saben todo lo que ocurre en el mundo, y en mi opinión creo que son ellos los demonios al no ocuparse de lo raro. No lo hacen porque es fácil pensar que el mundo es fácil aunque sea complejo, porque lo mejor... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen incidentes rarísimos reportados durante toda la historia a los que nadie hace caso porque seguro que son supercherías, porque seguro que la navaja de Occam, proporcionada por gente que además no sabe lo que corta la navaja de Occam, les da una maravillosa explicación. Les rompió el día que vivieron los hechos de sus
incidentes. Dicho esto, a mí de verdad es que me parece súper importante decir todo esto que estoy diciendo, porque pocos o nadie lo dice. Y bueno, pues hoy vengo a traeros un suceso extraordinario investigado por la autora Joan Forman en su libro The Masks of Time, y ocurrido en los años 90 en la entrada principal de la Torre de Londres. Así que vamos a coger una vez más nuestra máquina del tiempo preferida, y aquí tenemos a un guardián que no quisieron decir